All right. Ok, queridos hermanos, estamos en la tercera clase de escatología. Estuvimos las dos primeras clases viendo el tema de Daniel y cómo el Antiguo Testamento y especialmente el libro de Daniel alimentan el Nuevo Testamento en términos escatológicos, cómo ellos, los libros del Antiguo Testamento, Ezequiel, Isaías, etcétera, pero especialmente Daniel alimentan, nutren los escritos neotestamentarios respecto de la escatología. Muchas de las palabras escatológicas que vemos en el Nuevo Testamento vienen del Antiguo y en gran parte del libro de Daniel. Cuando Jesucristo habla de la gran tribulación, por ejemplo, está citando al libro de Daniel cuando habla de la abominación desoladora también. Cuando Juan en sus cartas en Apocalipsis está citando, está hablando de las bestias, está hablando de un personaje malvado, está hablando de una cantidad de tiempo determinado de 3 años y medio, etcétera. Todos esos conceptos vienen en realidad del Antiguo Testamento y en especial, como he dicho, del libro de Daniel. También hay versículos, por supuesto, que no vienen necesariamente de Daniel, sino que vienen de otros textos del Antiguo Testamento, especialmente en Apocalipsis. Creemos también que el apóstol Pablo se inspiró o tomó algunos pensamientos del libro de Daniel y los expresó en su carta, en su segunda carta a los tesalonicenses, etcétera. Eso hemos estado viendo y hoy día quiero, en algún momento vamos a retomar aquel tema porque es importante, pero hoy día quiero irme de lleno al asunto de la teología histórica, es decir, qué ha creído la Iglesia a lo largo de los siglos en relación a este aspecto de la teología que llamamos escatología. ¿Ok? Entonces vamos a revisar las visiones que ha tenido la iglesia, por qué ha tenido esas visiones. Yo voy a hacer un esfuerzo hoy día de explicarte por qué hay momentos o hay personas en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, que toman una determinada postura, mientras que otros toman otra postura. Quiero hoy día intentar explicarte aquello. Quiero advertirte que es probable que si es primera vez que escuchas de esto y no conoces de estos temas, hoy día probablemente va a ser para ti un poco demasiada información y demasiados conceptos, pero en algún momento tienes que escuchar todos estos conceptos, tienes que comer, masticar todo esto y a medida que lo vas haciendo, una vez que vuelves a estudiar, vuelves a revisar estos PDF que voy a dejarte, todo el material que ves hoy día aparece por supuesto también en PDF. Después cuando tú comienzas a revisar, a estudiar, etcétera, se te va aclarando muchísimo, muchísimo más. Llega un momento en que ya lo manejas, ya sabes, ya puedes hablar con confianza, con tranquilidad, puedes manejar bien estos temas y eso se da a medida que vas volviendo a revisar esto, volviendo a profundizar. Así que hoy día yo te quiero hablar de esto que ya les envié por el chat, de estos 3 puntos, las posturas escatológicas clásicas. Luego quiero hablarte de sistemas auxiliares de interpretación. A falta de un término que sea consensuado para esto, yo le estoy llamando en este curso, para efectos de este curso y para efectos de hacerme más entendible, le estoy llamando sistemas auxiliares de interpretación y vamos a revisar esto enseguida. Y finalmente otros pilares que son clave en la interpretación. El primer texto que ves aquí arriba, con el título de color rojo, ¿ok? Esas son las posturas. Las posturas, las posiciones, las escuelas escatológicas que la iglesia a lo largo de los siglos ha abrazado. En algún momento abrazó una de ellas, en otros momentos ha abrazado dos o más de ellas, y eso es lo que vamos a, en las próximas clases, profundizar más todavía. Y luego, lo que está acá en el centro con el título azul, yo le llamé aquí sistemas auxiliares de interpretación. También a veces le podemos llamar como tendencias de interpretación. Son características
que definen la manera de analizar el texto de algunos hermanos, de algunos líderes a lo largo de la historia de la iglesia. Hay personas que de pronto sienten que cuando están leyendo el texto, lo que el texto está diciendo es algo que ya sucedió. Mientras que hay otros que cuando lo están leyendo dicen, ah, no, esto me suena como algo que va a suceder algún día. Otros se están leyendo y dicen, no, yo creo que esto es el presidente actual que está, en, qué sé yo, en Estados Unidos, o esto es el Imperio Otomano, o esto es el Imperio Romano, o esto es Rusia. Hay personas que cuando leen se van a ese extremo también. Historicismo, por cierto, estoy hablando ahí, que es el menos recomendable, por cierto. Y hay otras personas que dicen, en realidad, cuando yo veo todo este asunto profético, yo lo que veo más bien es una lucha entre el bien y el mal que se puede aplicar a cualquier momento de la vida personal o de la iglesia en algún momento de la historia. Entonces, son tendencias que todos nosotros las tenemos y de pronto algunos se abrazan más de una que de otra. Ahora, estas tendencias, algunas personas cometen el error, y estoy hablando de estas que están aquí al medio, preterismo, historicismo, idealismo, futurismo, especialmente esas cuatro de los lados. Hay personas, hay hermanos que creen que, por ejemplo, las posturas escatológicas que están aquí arriba, las cuatro que están las principales, hay personas que piensan que, por ejemplo, esta postura solo abraza uno de estos sistemas auxiliares y la otra postura entonces abraza otro sistema y esta otro, etcétera. Pero en realidad, las cuatro posturas escatológicas de la iglesia, las clásicas a lo largo de toda la historia, tienen un poco de todo también, o abrazan más una que otra, pero se visten con estos sistemas auxiliares o con estas tendencias. Por lo tanto, tú puedes encontrar mis enseñanzas, por ejemplo, debido a mi postura y a como yo entiendo el texto bíblico en escatología, de pronto puedes encontrar preterismo parcial y luego encuentras futurismo, también idealismo. Entonces, una persona de cualquiera de las cuatro de arriba puede tomar, servirse de de estos sistemas auxiliares de interpretación y de varios, de más de uno al mismo tiempo. El premilenialismo dispensacional, les adelanto que este es el que en realidad abraza mucho más el futurismo, ¿ok? Él tiene el premilenialismo dispensacional, sin duda, tiene un enfoque, un énfasis en el futurismo, sin duda. Pero como dije, en general, estas cuatro posturas de la iglesia eh, tienden a vestirse, si estas fueran prendas de ropa, si estos sistemas auxiliares de interpretación fueran prendas de ropa de algún color específico, tiende a vestirse con diferentes prendas, de las cuatro o de dos de ellas, o de una de ellas, como es el caso del premilenialismo dispensacional. Y finalmente, en lo verde acá, con el título verde, quiero hablarles de otros pilares que son clave en la interpretación escatológica, que también influyen hacia arriba. Por eso lo tengo ahí abajo esto, entonces esto va influyendo hacia arriba, hacia el sistema de interpretación, al sistema o a la tendencia de interpretación, y luego finalmente en definir cuál es una postura escatológica de una persona en particular o de una iglesia en particular. Y allí en estos pilares clave estamos hablando de escatología inaugurada, que lo vamos a tocar hoy día. Está el hecho de la iglesia, el hecho de Israel, ahí lo resumo todos esos cuatro puntos. El hecho de Israel, ¿dónde ubicas a Israel en la escatología y en su relación con la iglesia neotestamentaria? ¿Ok? ¿Dónde ubicas al pueblo de Israel, al pueblo étnico de Israel? Eso también va a influir y va a definir en qué postura de las que están arriba tú finalmente te vas a quedar. ¿Ok? Vamos entonces a continuar y vamos a comenzar con las posturas escatológicas clásicas. Hoy día no voy a profundizar en cada una de ellas porque eso lo vamos a hacer en las clases que vienen. Pero sí, comenzar con lo básico que me imagino que la mayoría de ustedes sabe, que históricamente hablando, los registros, los documentos, los manuscritos, lo que dejaron en evidencia los creyentes del primer siglo incluso, de finales del primer siglo
y del segundo siglo nos muestran que la iglesia o que los líderes principales que hoy día conocemos como principales de aquel tiempo tenían una postura, abrazaban una postura premilenial que llamamos hoy día histórica o premilenial histórico. ¿Por qué histórico? Porque precisamente en la historia y en los documentos parece ser el más registrado en los comienzos de la iglesia. Parece ser el más registrado en los comienzos de la iglesia. Por eso tú encuentras textos en la Didaqué que hacen alusión al premilenialismo histórico, y la Didaqué es probablemente a finales del primer siglo, el último cuarto del primer siglo probablemente en esos tiempos se escribió, y ya encuentras allí alusiones a una postura premilenial histórica, también conocida como quiliasmo, que viene con esto de los 1000 años, o milenarismo. Entonces, históricamente hablando, esta fue la primera, prácticamente la primera, por lo menos en lo escrito, por lo menos en la evidencia, por lo menos en el énfasis. Esta viene a ser la primera postura de la iglesia o escuela escatológica de la iglesia. Pero al mismo tiempo, cuando esta postura se estaba desarrollando, también encontramos que aparece el amilenialismo, también ya desde muy temprano. ¿Cuál es la diferencia entre premilenialismo y amilenialismo? Bueno, la vamos a ver más adelante en las otras clases, pero dicho en breves palabras, el premilenial es la persona que cree que Jesucristo va a regresar a la tierra antes del milenio. Por eso se llama premilenial, ¿ok? Esa es la postura premilenial histórica. Y la amilenial, en realidad hay una discusión y a muchos no les gusta el término amilenial porque A quiere decir sin milenio. Pero en realidad ellos lo que creen es que hay un milenio que de alguna manera se está viviendo ahora ya antes de que Jesús regrese. Entonces, el premilenial cree que el milenio viene después de que Jesús regrese, y el amilenial, dicho de una manera muy simple y muy básica, cree que el milenio se está cumpliendo ahora ya antes de que Jesucristo regrese. Y hay amileniales que piensan que el milenio tiene que ver con el estado intermedio, es decir, muertos en Cristo, pero en la presencia de Dios. Y hay otros amileniales, la mayoría, especialmente hoy día, que creen que el milenio es lo que estamos viviendo como iglesia en la tierra en este momento. Estas son, podríamos decir, en realidad las dos principales posturas de la iglesia, y son como las dos fuertes, las dos posturas fuertes de la iglesia. Y es de estas posturas que se derivan más tarde las siguientes. Por un lado, el postmilenialismo, que probablemente comienza a formarse en el siglo XVII, no se puede marcar una fecha exacta, pero empieza a tomar mucho más forma y a hablarse ya específicamente del desarrollo escatológico desde esta perspectiva por allá por el siglo XVII. Entonces, los postmileniales son también en un sentido amileniales, porque no creen que hay un milenio después del regreso de Cristo, sino que creen que el milenio es antes. En eso están en completo acuerdo con los hermanos amileniales. Por eso se deriva de allí. La diferencia entre el post y el amil es en realidad que el postmilenial cree que va a haber una etapa de oro de la iglesia aquí en la tierra, donde la iglesia va a conquistar todo el mundo, y allí entonces ese va a ser el milenio previo al regreso de Cristo. Y por último, desde el premilenialismo histórico se desprende, se deriva más tarde el premilenialismo dispensacional, que también cree, al igual que el histórico, cree que hay un milenio luego, después del regreso de Cristo, y cree varias cosas que son similares al premilenialismo histórico, como por ejemplo dos resurrecciones: una resurrección de los justos cuando regresa Cristo, y al final de los 1000 años la resurrección de los injustos. En eso están de acuerdo, por ejemplo, el premil histórico con el premil dispensacional, y el amil
con el post-mill, por la contraparte, creen que hay una sola resurrección. Creen que cuando venga Cristo resucitan los justos y los injustos. Y de inmediato viene el juicio, porque después no hay un milenio, sino que después de eso viene simplemente la eternidad. Estoy simplificando al máximo para que me puedan entender, ¿ok? Ahora, el premilenialismo dispensacional, aunque a mis hermanos dispensacionales se enojen conmigo, mientras yo no vea evidencia empírica, clara, explícita, no puedo decirlo de otra manera. El premilenialismo dispensacional en realidad comienza a formarse, a expresarse estructuradamente y de manera formal en el siglo XIX, después de John Nelson Darby en 1830. De ahí en adelante comienza la idea del premilenialismo dispensacional a formarse y sin duda hay hermanos que aseguran que en el pasado, que incluso llegando hasta el segundo siglo, algunos hermanos dicen que, por ejemplo, Ireneo de Lyon era premilenial dispensacional. La verdad es que es muy, muy discutible. En mi opinión, y esto es solo mi opinión, por lo que yo he estudiado, la verdad es que yo no veo en Ireneo aquello. Tengo un amigo, un hermano con quien estamos hablando de esto últimamente y en las próximas clases vamos a profundizar. Cuando lleguemos al dispensacionalismo y al histórico, vamos a profundizar en este tema, pero no lo dejemos hoy día ahí, no nos quedemos ahí porque esto nos podría tener toda la noche peleando aquí. Así que, por favor, solamente estoy intentando aclarar las posturas, ¿ok? También el premilenialismo dispensacional es el único de todas las posturas que están ahí en la pantalla que considera que Israel como pueblo étnico está separado de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, esa vendría a ser otra diferencia. Las otras tres, el premil histórico, el amil y el postmil, todos creemos que la iglesia es más bien una continuación del pueblo étnico de Israel, del pueblo del pacto en el Nuevo Testamento. El nuevo hombre, como dice Pablo en Efesios 2. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Así que ahí están las cuatro posturas clásicas, hermanos, que la iglesia ha tenido. Son simplemente estas cuatro. Cuidado cuando a veces aparece algún hermano y piensa que encontró algo más. Que piensa, no, acá yo encontré otra cosa, acá yo encontré. Es delicado porque si en casi 2000 años la iglesia no ha encontrado algo más, sería como muy extraño que tú encuentres algo que nadie más haya encontrado antes. ¿Ok? Así que cuidado cuando sientas que descubriste algo. Sí, quiero decir que también vamos a ver en este curso una postura que no es nueva, pero que sí es innovadora, por decirlo de alguna manera, y es la postura del hermano Thomas Schreiner, que intenta hacer un equilibrio entre el amilenialismo y el premilenialismo histórico, entre estos dos de arriba. ¿Por qué intenta hacer eso? Porque él reconoce, como muchos reconocemos, que el texto bíblico tiene argumento para ambas posturas. Tiene argumento para ambas posturas. Por lo tanto, él intenta encontrar la manera de que ambas converjan en una posibilidad que él llama el milenio de los cielos nuevos y la tierra nueva o de la nueva creación. Pero eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Estas son las cuatro posturas básicas, las cuatro posturas principales. Las preguntas van al final, ¿ok? Todas las preguntas van al final, por si acaso vayan anotando y al final podemos conversar, discutir, pelear si quieren de estos temas. No, no hay de verdad ningún problema. Ok, vamos ahora con los sistemas de auxiliares de interpretación. Vamos ahora entonces a analizar estos sistemas que son tendencias que incluso a veces son inconscientes, no estamos conscientes de ellas. Y es que cuando estamos leyendo, suponte que tú estás leyendo Mateo 24, y allí dice el Señor Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. Todo lo que Él ha dicho ahí en Mateo 24. Entonces, hay hermanos que cuando lo leen, por ejemplo, yo cuando recién me convertí y leía eso,
y como era enseñado en el dispensacionalismo al mismo tiempo, yo de inmediato pensaba en el futuro, de inmediato pensaba, wow, esto es algo que no va a pasar esa generación al final de los tiempos, pero han pasado 2000 años, entonces esa generación y también escuchaba a algunos hermanos en aquellos tiempos, cuando yo tenía 14, 15 años, y me enseñaban el dispensacionalismo, y algunos hermanos iban al extremo de decir que Jesús se refería a la generación inmediatamente posterior a la creación del pueblo de Israel, de la nación de Israel, es decir, 1948. Entonces, todos contando una generación desde ahí en adelante. Incluso un hermano escribió un libro que se llamaba 88 razones por las cuales Jesús viene en 1988. Y en el año 1987 vendió una cantidad de libros, se hizo casi millonario el hermano. Llegó el año 88 y no pasó nada. Y eso tiene que ver con ese texto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que cuando leen ese texto y el resto de Mateo 24, de inmediato piensan todo en el futuro. Y hay otros que cuando lo leen dicen, no, 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 esto es solo en el año 70 porque cuando reviso la historia, estudio, qué sé yo, a Flavio Josefo, a los historiadores de la época, estudio el texto bíblico, el Imperio Romano, los emperadores, Jerusalén, etcétera. Esto se tiene que haber cumplido en el primer siglo. Entonces, esa persona abraza el preterismo. Y mientras más duro sea ese abrazo que le da, más intransigente se vuelve la persona frente a las demás em, tendencias o sistemas auxiliares. Entonces hay personas que se enfocan, se encierran y se vuelven durísimos en el preterismo y son preteristas absolutos, totales. Y al final también se van a un extremo y llegan a caer en algunas em, herejías incluso a lo largo de la historia. Vamos a hablar de esto más adelante también, pero lo que me interesa en esta parte es que entiendas que hay personas que cuando están leyendo textos escatológicos, proféticos, del Nuevo Testamento especialmente, los leen e incluso el libro de Daniel, con justa razón en el caso del libro de Daniel, por cierto, los leen y dicen, no, no, todo esto se tiene que haber cumplido en el primer siglo. Y son entonces, por lo tanto, preteristas. Hay otros preteristas dentro de ellos que dicen, no, esto se cumplió todo finalmente en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Esos son otros hermanos dentro de esa rama del preterismo. Pero en fin, lo que quiero que entiendas es que hay personas que leen el texto y dicen, "Ah, a mí me suena todo esto como algo que ya sucedió porque conozco la historia, entonces esto ya sucedió. No significa que sea erróneo, ¿ok? Por ejemplo, hay algo que se llama preterismo parcial, que es la honestidad que tú y yo debemos tener al mirar la historia y al mirar el texto bíblico y decir, wow, la verdad es que hay bastante consonancia entre lo que pasó históricamente y lo que está escrito. Por lo tanto, no podemos negar, no podemos rechazar de plano, de lleno, el preterismo. Y por eso tenemos que tener cuidado y enseguida voy a hablar de ese cuidado también. El preterismo entonces ve un cumplimiento en el primer siglo de la mayor parte de las profecías. Simplifica la interpretación de Mateo 24. Todo sucede allí en el año 70 del primer siglo. Uno de sus desafíos es la fecha en la que se escribió Apocalipsis, porque para el preterista también el libro de Apocalipsis, para el preterista absoluto, también para ellos el libro de Apocalipsis se cumplió en el año 70. Entonces, para el preterista, cuando lee el libro de Apocalipsis, todo eso terrible que sucede allí lo ve como la destrucción del templo, lo ve como el juicio de Dios cayendo sobre Jerusalén y ahí termina. La ventaja que tiene en interpretar, si le encontramos una ventaja en este sentido, porque como dije delante, mientras más duro abraces el preterismo, más a un extremo te estás yendo. Sin embargo, tiene su ventaja el tener un pensamiento preterista, no absoluto, pero sí al menos parcial, reconocer que hay cosas que sí se cumplieron en el primer siglo. La ventaja que tiene es que la audiencia original que recibe ese texto es relevante en este respecto.
La audiencia original que recibió esas cartas, esos textos, entonces se identifica con esos textos y dice, esto fue, era para nosotros, es para nosotros en aquellos tiempos del primer siglo, por lo tanto le da relevancia a la audiencia original. El futurismo no hace eso. El futurismo le quita esa relevancia, de hecho, y enseguida vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero una de las desventajas al mismo tiempo, así como es una ventaja del preterismo, considerar la audiencia original, al mismo tiempo, como se va tanto al extremo, si es que es un preterista absoluto, de pronto le otorga relevancia a la audiencia original, pero todo el resto de la historia de la iglesia hasta nuestros días pierde relevancia respecto de estos textos escatológicos. Es decir, esos textos, si una persona es preterista, esos textos escatológicos de Apocalipsis, de Mateo 24, e incluso de Tesalonicenses, incluso la venida del Señor, mientras más, vuelvo a decir, dura sea una persona que abraza el preterismo, incluso llega a esos extremos a veces. Entonces, al hacer aquello, todo el resto de la historia de la iglesia pierde relevancia frente a esos textos, es decir, Apocalipsis y todo lo que se describe ya no lo puedo aplicar diariamente a mi vida hoy día porque fue algo que se escribió para la iglesia solamente del año 70, del tiempo de Nerón, justo antes de que se destruyera el templo, etcétera. Entonces, por un lado, la ventaja es que ese pueblo toma relevancia porque los textos sí también se escribieron para las primeras generaciones de la iglesia, y al mismo tiempo la desventaja es que el resto de la historia de la iglesia pierde relevancia frente al texto. Vamos a volver más adelante a hablar de este tipo de cosas, ¿ok? Si es que no te quedó claro. Futurismo. El futurismo entonces ve, contrario al preterismo, ve todo hacia el futuro. Se va a un extremo también y todo lo ve hacia el futuro. Entonces textos como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, cuando los lee, de inmediato su mente se va al futuro y no logra analizar o conectar el texto con las cosas que se vivieron en el primer siglo, en el año 70, o incluso en el segundo siglo, podríamos decir en el año 134, 135 después de Cristo, con el emperador Adriano. No logra conectar con Diocleciano, por ejemplo, en el 300. No logra conectar con Domiciano, estoy hablando de emperadores romanos en los años 90 del primer siglo, etcétera, sino que todo lo que lee lo manda de inmediato como un evento futuro. El futurismo ve entonces este cumplimiento futuro para todas las profecías de Apocalipsis y para otras también del Nuevo Testamento. Esta perspectiva tiene la tendencia a volver irrelevantes los pasajes para su audiencia original y a buscar una interpretación tan literal que a menudo surge la necesidad de especular. Esto es un fenómeno que sucede y no podemos negarlo, tiende a suceder. Muchas predicciones de fechas sobre el rapto y la segunda venida fueron hechas por personas que eran futuristas. Hay una tendencia a cometer ese error cuando nos vamos como a un extremo. Entonces, me imagino que ya estás captando el mensaje. Y ser preterista en extremo o absoluto no es saludable. Ser futurista también en extremo tampoco es saludable. Pero el preterismo tiene sentido y el futurismo también lo tiene. Entonces vamos trabajando y construyendo en esa dirección. Luego viene el historicismo. Esta es otra tendencia que le pasa a algunas personas. Esto le pasa más bien especialmente a los adventistas. Los adventistas leen, por ejemplo, las palabras proféticas del libro de Apocalipsis y las asocian con determinados emperadores romanos o imperios a lo largo de la historia, con hechos, eventos que han sucedido históricos y van conectando el texto de Apocalipsis con aquellos eventos. Es casi como si cada capítulo de Apocalipsis, del 4 al 19, fueran algunos siglos específicos de los últimos 15, 16 siglos de historia. Es como decir, el capítulo 10 corresponde a tal siglo y acá está hablando de tal imperio y acá eso es ser historicista, es tratar de reconocer eh,
unos personajes específicos de la historia actual, de la historia que ha sucedido después del Nuevo Testamento hasta nuestros días, y tratar de conectarla con el texto. Es peligrosísimo hacer aquello. Y por supuesto, a veces han habido también tendencias historicistas no tan fuertes, como por ejemplo los reformadores que creían que el Papa era el anticristo. Ahí tú puedes ver como un poquito de historicismo en esa idea, en ese pensamiento, pero no eran historicistas principalmente, para nada. Am, y finalmente el idealismo. El idealismo es una tendencia. Te vuelvo a decir, esto es lo que le pasa a una persona por su cabeza cuando está leyendo el texto bíblico. Estos sistemas auxiliares de interpretación son cosas que te pasan en tu cabecita que influyen a la hora de que estás leyendo el texto bíblico. Entonces, por eso tiendes a tomar una dirección u otra dirección escatológica. Por eso, si por ejemplo tu cabecita funciona cargada hacia el futurismo, de inmediato vas a leer el texto y te vas a ir hacia el dispensacionalismo, hacia el premilenialismo dispensacional. De pronto, si eres demasiado preterista, te vas a ir hacia el postmilenialismo, ese te va a agradar más, y también parte del amilenialismo. Y así sucesivamente. ¿Ok? De eso se trata esto, de cómo estos sistemas auxiliares comienzan a influir en tu manera de interpretar las escrituras en cuanto a la escatología. Y vuelvo a decir, a veces tú puedes tener un poco también de varias, de una, de dos, de tres de ellas. El idealismo entonces no considera que ninguna de las profecías se cumpla o se haya cumplido en un sentido literal, físico y terrenal en el pasado, presente y futuro, excepto en casos como la parucía, el regreso de Cristo, el juicio final y la resurrección. Esta perspectiva, el idealismo, ve a Apocalipsis como representando el conflicto continuo entre el bien y el mal. Es como simbólico. No está hablando de hechos. No hay una conexión histórica con algún tipo de hecho o evento político, bélico, social, etcétera. No, sino que mira el libro Apocalipsis, por ejemplo, y lo entiende como un llamado a desarrollar una actitud como cristiano de la lucha entre el bien y el mal, donde el bien tiene que triunfar y donde el sufrimiento que vamos a vivir y el precio que vamos a pagar por la causa de Cristo, en un sentido general, en un sentido que no está representado en hechos concretos, históricos, sino que más bien es la lucha diaria que tú tienes con el pecado, con Satanás, con la carne, etcétera. No es tampoco algo que uno deba echar a la basura. No es el preterismo, el futurismo y el idealismo, principalmente estas tres, no son necesariamente desechables, sino que el problema está cuando nos vamos a un extremo con alguna de ellas. El historicismo, como dije ya, mencioné anteriormente, viene a ser el más delicado porque es casi imposible tener razón en conectar el texto apocalíptico o los textos escatológicos con determinados eventos de la historia. Una decisión muy arbitraria, muy fuera de la exégesis bíblica. Entonces, por eso el historicismo no es recomendable. Am, y aquí vemos un gráfico entonces de todo lo que yo les he dicho. El preterismo entonces, primero aquí, esta es la historia, ¿ok? Desde Jesús hasta el regreso de Jesús. Lo de arriba es la historia. El preterismo ve todo cumpliéndose en el pasado, futurismo todo en el futuro. El historicismo ve como algo a lo largo de la historia que se va cumpliendo en el orden cronológico que está escrito. Y el idealismo lo ve más bien como la eterna lucha entre el bien y el mal, como algo simbólico únicamente. Y ahí están entonces los sistemas auxiliares de interpretación am, que influyen en nosotros cuando estamos estudiando escatología. Por ejemplo, les doy un ejemplo en la primera clase, no fue en esta clase, no fue en este curso, fue en una enseñanza, un taller
que hice sobre Israel en el canal de, del hermano de cápsulas de teología. Y allí leímos en Lucas, cuando Lucas habla y el Señor Jesús dice a los judíos que van a morir, van a ser atravesados a espada y van a ser perseguidos y van a ser esparcidos a todas las naciones. Ese texto de Lucas es el mismo texto de Mateo 24, es un paralelo, y ese texto está demostrando que Jesús les está advirtiendo que los judíos van a ser castigados, va a venir juicio sobre ellos y que luego de ese juicio van a ser esparcidos a todas las naciones del mundo. Y eso tiene una correspondencia exacta con lo que sucedió con los judíos en el primer y segundo siglo, por medio del emperador Vespasiano y el emperador Adriano. Entonces, es exactamente lo que sucedió con los judíos. Pero un hermano que estaba en la clase, a lo mejor está en este curso también, después por interno me habló y me contactó, o parece que me hizo una pregunta en vivo, no recuerdo, y él me decía, ¿por qué ese texto no puede ser? Él cuando lo leía ese texto, en otras palabras, de inmediato él lo veía como algo que va a suceder a futuro. Es decir, que los judíos van a estar todos en Israel, en la tierra de Israel, y de pronto van a ser esparcidos a todas las naciones del mundo nuevamente cuando el sentido exegético del texto nos debería llevar a pensar que Jesús estaba refiriendo específicamente a lo que sucedió en el primer y segundo siglo, de cómo los judíos fueron esparcidos a todas las naciones. Y bueno, eso es solamente un ejemplo. El eclecticismo viene a ser la solución para este tipo de cosas, hermanos. El eclecticismo viene de juntar todo esto y reconocer, reconocer honestamente y exegéticamente en qué cosas tiene razón el preterismo. Por ejemplo, lo que acabo de decir. Cuando Jesús dice en Lucas que los judíos van a ser llevados a todas las naciones hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, am, cuando Jesús dice eso, el sentido común, el sentido simple, el sentido exegético de las palabras de Jesús es claramente que Jesús se estaba refiriendo a lo que iba a suceder con los judíos en el primer siglo y posteriormente en el segundo siglo también, de que iban a ser esparcidos, echados de la tierra y esparcidos a todas las naciones. Esa vendría a ser la interpretación más probable, altamente probable. Entonces, si yo soy futurista y estoy en contra del preterismo, entonces voy a enceguecerme con mi postura futurista y no voy a reconocer, no voy a querer reconocer algo que es obvio en el texto solamente porque quiero estar en contra del preterismo. Ese es el problema que nos pasa con estas tendencias, estos sistemas de interpretación que están en nuestra cabecita. Pero, ¿qué hace el eclecticismo? El eclecticismo viene a movernos a humildad y a la objetividad. Es decir, debo reconocer lo que en el texto bíblico efectivamente nos muestra que es altamente probable, incluso prácticamente seguro, que fue algo que se dijo y que se cumplió en el primer siglo. Que podría tener algún cumplimiento, sí, por supuesto, pero que esencialmente esas palabras fueron dichas con la visión de que se iba a cumplir con la audiencia que estaba escuchando esas palabras, o por lo menos en el siglo en el cual fueron dichas esas palabras. Entonces el eclecticismo reconoce aquello en el preterismo. No se vuelve absoluto en el preterismo, sino que reconoce lo que tiene sentido bíblico, lo que tiene coherencia, lo que tiene sentido exegético, lo reconoce, lo valora y lo internaliza. Pero luego hace lo mismo con el idealismo. Lee los textos de Apocalipsis, por ejemplo, y dice, Es que aquí de verdad sí está enseñando, esto es un curso de discipulado. Apocalipsis también es un curso, un entrenamiento que mueve a la iglesia a ser una iglesia que está dispuesta a morir
por Cristo si es necesario. Ellos lo vencieron, dice Apocalipsis, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, el idealismo te lleva a entender ese principio de estar dispuesto a entregarlo todo por Cristo. Entonces, el eclecticismo toma aquello y dice, "Ujú, tiene coherencia, tiene sentido bíblico, tiene exégesis, por lo tanto, también lo internalizo. No lo desecho simplemente porque estoy en contra del idealismo, no, lo reconozco y lo internalizo, tal cual como internalicé aquello que claramente tiene sentido en el preterismo y claramente tiene sentido en el idealismo. Atención, que estoy hablando especialmente de aquellas cosas que son claras, ¿ok? No estoy hablando de aquellos temas que son más complejos, más difíciles, que no se sabe si es rojo o naranjo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de principios en el preterismo y en el idealismo que son claros, que son simples de entender. Entonces el eclecticismo toma aquello y lo abraza, lo internaliza. Y hace lo mismo con el futurismo. Y con el historicismo es cuidadoso. Puede llegar a tomar en un sentido de que si los gobiernos ocupan un rol anticristo también, un sistema anticristo, hasta ese sentido lo puede tomar, pero el eclecticismo va a evitar caer en el error que cae, por ejemplo, las personas adventistas en cuanto al historicismo. Muy bien, esos son los sistemas auxiliares de interpretación o tendencias de interpretación que influyen en nuestra cabeza a la hora de estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuál es, en mi opinión y en la opinión de la mayoría de los eruditos actuales? Yo no soy erudito, yo soy un pastor simplemente, pero hay grandes eruditos, grandes escatólogos, expertos que coinciden también en esto, que la mejor y más saludable em, manera de interpretar los textos escatológicos es teniendo una comprensión ecléctica y no encerrarse en alguna tendencia de interpretación o sistema auxiliar de interpretación, sino que recoger de todas. Y tú puedes recoger de todas y ser premilenial histórico, o puedes recoger de todas y seguir siendo amilenial. ¿Ok? Por eso es lo que yo les dije delante, cuidado, que algunos hermanos cometen el error de creer que por ser, qué sé yo, preterista o futurista, que esto está obligatoriamente conectado solo a una de las escuelas o posturas, de las cuatro posturas clásicas que les mencioné hace un momento atrás. No, una persona puede tomar de estas y estar en distinto, una persona A, puede tomar el eclecticismo de muy buena manera, muy saludable, y ser premilenial histórico. Y otra persona puede tomar también, tener una visión ecléctica de todo esto y ser amilenial. Y ambos tienen coherencia en lo que creen, coherencia bíblica. Entonces puede darse ese caso sin duda. La escatología realizada entonces también es otra manera de llamar al preterismo. Ve todo cumpliéndose aquí, prácticamente en el primer siglo. La escatología futurista se salta toda la historia y lo va a poner a cumplir acá. Por eso, todas las personas que están aquí entre medio, la iglesia que está aquí entre el punto A y el punto B, quedaría más o menos perdiendo relevancia frente al texto bíblico escatológico, porque al leerlo diría, ah, no, esto no es para mí, esto es solo para alguien que va a vivir en el futuro. Y a eso me refiero cuando hablo de perder relevancia. La escatología realizada le da relevancia a la primera audiencia, pero también todo el resto de la historia de la iglesia pierde relevancia frente al texto bíblico. Entonces, cuando lee, qué sé yo, Apocalipsis y lee la persecución y que a la bestia le fue dado vencer a los santos, físicamente hablando, mira todo eso y dice, no, esto en realidad no es para mí, esto es para a una iglesia que va a existir en el futuro. Entonces, ambos, el extremo preterista y el extremo futurista, hacen que nosotros, los que estamos hoy día viviendo en este intermedio o en este entretanto, perdamos un poco de relevancia. Por eso la escatología
o el eclecticismo, mejor dicho, nos ayuda a, en toda época, en toda etapa de la iglesia, entender que hay relevancia del texto bíblico para nuestros días, para nuestro día a día. Esta es una definición, lo mismo que ya he dicho varias veces, el preterismo, la escatología realizada, y esta es una descripción también del futurismo. Ya lo he dicho bastante, pero esto queda en el PDF para que tú puedas profundizar. Entonces, frente a esta visión, si tomamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿para quién se escribió el libro de Apocalipsis? Claro, para el preterista va a ser aquí, para el primer y segundo siglo, solo para ellos. Y algunos preteristas van a decir, sí, podría ser hasta el cuarto, por la caída del Imperio Romano acá. Pero para el futurista él va a decir, no, 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 no es para ninguno de ellos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió para la última iglesia que va a haber en la tierra. Entonces ahí ves el contraste, ¿te das cuenta? Y la iglesia intermedia, es decir, nosotros que estamos aquí, quedamos, no somos ni los primeros ni somos los últimos. Entonces, ni en el preterismo ni en el futurismo encontramos una correspondencia de lo que dice el libro de Apocalipsis con nuestras vidas. Lamentablemente, en mi opinión, no debería ser así. Creo que es distinto. Me inclino más por este eclecticismo y por algo que vamos a terminar enseguida cuando hablemos de la escatología inaugurada. Entonces, desde la perspectiva del eclecticismo, Apocalipsis se escribió sin duda para la iglesia del siglo I, pero también para todo el resto de la iglesia a lo largo de toda la historia. Y eso es lo que yo estaba diciendo recién, que cuando empiezas a reconocer lo que es importante y lo que es coherente en el preterismo, lo que es coherente en el futurismo y lo que es coherente en el idealismo, entonces el libro de Apocalipsis y los textos escatológicos toman un sentido diario para ti, en tu día a día, en tu propia vida y para la iglesia de cada siglo. En mi opinión, esta es la visión más saludable a la hora de interpretar los textos escatológicos. Y finalmente, otros pilares clave en la interpretación que afectan nuestra interpretación, la escatología inaugurada, la vamos a revisar enseguida. Hay un consenso, un enorme consenso entre los eruditos acerca de la escatología inaugurada. Vamos a terminar con ese tema hoy día, pero luego les quiero llevar solo a mencionar y meditar en esto. Tu visión de Israel perdón, va a definir y va a influenciar el desarrollo escatológico, el desarrollo de la interpretación que haces de los textos bíblicos. También va a influenciar. Entonces, puede que tú creas que la iglesia está separada de Israel. Esta viene a ser del Israel étnico, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y los ves como dos pueblos distintos. Entonces, como si hubiera un trato de Dios diferente para el pueblo de Israel étnico y para la iglesia. Y especialmente ahí añadiendo el tema del rapto pretribulacional y todo. Entonces tú vas a asumir una postura dispensacional, premilenialismo dispensacional, y vas a ver a Israel como pueblo étnico separado de la iglesia. Y como que Dios tuviera dos planes o un plan diferente o, por ejemplo, como que el padre tomara a Israel como esposa y el hijo tomara a la iglesia como esposa, que también son a veces algunas maneras de expresar esta diferenciación que se hace entre Israel y la iglesia. Estoy siendo muy simple en la manera que lo describo. Aquellos teólogos dispensacionales que puedan estar escuchando esto, perdónenme, estoy simplemente tratando de simplificarlo para hacerlo más entendible, pero sin duda podemos conversar en el tiempo de preguntas y respuestas sobre todo esto. Pero puede que tú seas de aquellos que creen que la iglesia es la continuación de Israel. Es decir, que no son dos pueblos distintos, sino que la iglesia viene a continuar lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Esto lo hemos hablado y si a alguno le interesa puede revisar en el canal de Cápsulas de Teología. Puedes buscar ahí en YouTube Jorge Walters, Cápsulas de Teología y vas a llegar
a ese tema de Israel. Entonces ahí puedes entender un poco más de qué estoy hablando aquí, porque hoy día no alcanzamos a profundizar en esto y sí vamos seguramente a mencionarlo en otro video. Pero dependiendo de dónde pongas a Israel, tu escatología también va a variar, tu sistema de interpretación, la manera como lees el texto bíblico va a ser influenciada. Si tú crees que el Israel étnico nunca en el futuro va a ser restaurado, no va a volver a convertirse como nación, y las promesas que están hechas en el texto bíblico, estas promesas davídicas, estas promesas de que el Señor va a reinar y va a gobernar en Jerusalén y va a haber paz, qué sé yo, algunas que tienen que ver con el milenio, otras que tienen que ver con el tiempo acá antes del milenio. Todo ese tipo de cosas, si tú piensas que Israel étnico no va a ser restaurado, sino que Israel viene a ser simplemente como China, como Chile, como Argentina, como cualquier otro país, entonces tú vas a tener una postura, una visión escatológica definida en una dirección. Y si tú crees que el Israel étnico sí va a ser restaurado, también vas a asumir, vas a abrazar un camino probablemente distinto en estas interpretaciones. Vuelvo a decir, en los últimos dos puntos, porque lo primero que te mostré fueron las cuatro posturas principales de la iglesia, ¿ok? Esas son firmes, están muy bien definidas. Luego, los otros dos puntos que te mostré, los auxiliares de la interpretación, estos anteriores que te había mostrado recién, estos sistemas auxiliares de interpretación, son tendencias que son una influencia para ti a la hora de interpretar el texto bíblico. Y ahora estamos viendo también eso, estas son influencias, dependiendo de lo que tú entiendas al leer la Biblia y tú pienses que, por ejemplo, la Biblia enseña que el Israel étnico no va a ser restaurado, claro, entonces vas a asumir una postura que va a influenciar tu estudio escatológico y te va a llevar a una determinada conclusión. Pero vuelvo a decir, aquí no necesariamente estas posturas todas, o estas, perdón, no necesariamente estos pilares están restringidos a una sola de las cuatro posturas que te conté al principio. Te doy un ejemplo. Hay amileniales que creen que el Israel étnico no va a ser restaurado. ¿Ok? Hay amileniales que creen que el Israel étnico no va a ser restaurado. Y hay amileniales, y estoy hablando en ambos casos de teólogos muy bien preparados, y hay amileniales que sí creen que el Israel étnico va a ser restaurado. Hay premileniales históricos, que es lo que yo represento, que creen que Israel va a ser restaurado, y hay otros premileniales históricos que no creen que Israel va a ser restaurado. ¿Ok? Entonces, son influencias en tu interpretación, pero no necesariamente te van a encasillar en una postura de las cuatro, sino que tú puedes encontrar en mayor o en menor medida estos pilares en las diferentes posturas. La única que se diferencia generalmente de las demás es la del dispensacionalismo, obviamente. La postura dispensacional es un poco más rígida en comparación a las demás en esto. Por ejemplo, la postura dispensacional va a decir que la iglesia está separada de Israel y que el Israel étnico será restaurado. Punto. Y dentro del dispensacionalismo sería difícil encontrar, en el dispensacionalismo clásico, sería difícil, imposible encontrar a alguien que piense distinto frente a esto. ¿Ok? Esas son entonces los pilares, esos son los pilares clave en la interpretación y que influencian nuestra manera de entender el texto bíblico. Acá finalmente entonces están las cuatro posturas de la iglesia. En una de estas estás tú, sin duda, o a lo mejor estás indeciso, pero cuando estés ya claro, te vas a inclinar por cualquiera de estas cuatro. Y en tu cabecita van a pasar estas cosas cuando estás leyendo el texto bíblico. Algunos de ustedes van a leer el texto y van a decir, no, es que esto es más preterista. Y otros de ustedes van a decir, no, esto es más futurista. Otros de ustedes van a decir, no,
Yo quiero ser, yo siento que es importante el eclecticismo, por lo tanto voy no simplemente a mezclarlas, no, primero las voy a estudiar y todo lo que tenga coherencia lo voy a abrazar y lo voy a internalizar. Y van a haber pilares clave en tu interpretación también que influyen en tu interpretación y que tienen que ver con estos puntos que vimos recién, Israel y en este caso la escatología inaugurada, que es lo que vamos a terminar ahora. Ok, espero que hasta este momento se vaya entendiendo. La escatología inaugurada. Este es un consenso, hermanos, de muchos am, eruditos modernos. Ok, este es el consenso del último siglo, siglo XX, siglo XXI, de incluso un poquito antes podríamos decir, pero es un consenso que lleva a los eruditos de diferentes posturas escatológicas, a mileniales o premileniales o postmileniales, y algunos premil dispensacional, los lleva a juntos reconocer que la escatología inaugurada es algo altamente coherente en el texto bíblico. ¿Y de qué se trata la escatología inaugurada? Y con esto vamos a terminar hoy día. Cuando tú lees Daniel, y esto estuvimos estudiando en las primeras dos clases, tú te das cuenta que Daniel todo lo termina después de esa cuarta bestia. Aquí, por ejemplo, en Daniel 7, he aquí una cuarta bestia, ¿cierto? Eran cuatro bestias las que él ve. Y con esa cuarta bestia, él ve este personaje que llamamos Anticristo, e inmediatamente después dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban de pie, en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Juicio. La cuarta bestia, todos o la gran mayoría está de acuerdo en que era el Imperio Romano. Sin embargo, entre el Imperio Romano y el juicio que va a llegar algún día, ya han pasado más de 1500 años. Entonces, ah, hay un tiempo entre medio que no es una pausa, aclaro, porque la escatología inaugurada no habla de eso como pausa. Hay un tiempo en el cual pareciera, si eres escéptico, vas a irte en la línea de decir, oh, aquí hay una equivocación o aquí hay un error. Pero si estudias el texto bíblico y cómo se desarrolla la escatología y la profecía telescópica que vimos el otro día, también esta imagen de una montaña mirada desde de lejos, ¿cierto? Que en tu visión la ves como una sola, pero en realidad cuando te vas acercando te das cuenta que son más montañas una delante de otra, ¿cierto? Está ese concepto de la escatología o de las profecías. Entonces, eh, cuando te das cuenta, entonces tienes esta visión, empiezas a entender que, wow, que aquí está sucediendo algo muy interesante. No es que se haya equivocado el texto bíblico, ni que se haya equivocado los apóstoles o Daniel, sino que aquí hay un principio que los teólogos hoy día han denominado escatología inaugurada. ¿Cuál es ese principio? Imagínate que tú estuvieras en el primer siglo y lees estas palabras de Daniel, tú estarías pensando en el primer siglo, wow, ahora viene, ahora llegó el final. Si lees después, además, estos versículos, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el Imperio Romano, que será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la hollará, la desmenuzará. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores, subyugará a 3 reyes. Am, él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, los 3 años y medio. Nuevamente, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio
este personaje malvado, le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y tú ves a Pablo en segunda de Tesalonicenses 2 diciendo que el Señor va a destruir a este hombre de pecado con el resplandor de la venida del Señor. Tú ves esta relación también con el texto de Apocalipsis. Estas mismas palabras son usadas por el libro, en el libro de Apocalipsis, etcétera. Pero ¿qué quiero decir? Que los apóstoles claramente, hermanos, esto es importantísimo, es innegable. Los apóstoles entendían que estaban ya en los últimos días, que ya el final había llegado. Ya lo entendían de esa manera. Y por eso estudiamos el libro de Daniel en las primeras dos clases, para entender cómo en el primer siglo había una percepción espiritual, teológica, bíblica, escatológica, de estar ya en el final de los tiempos. Y por eso, al momento de escribir los textos, los apóstoles los escriben en primer lugar inspirados por el Espíritu Santo, pero con una mentalidad de que las cosas que están escribiendo están ya sucediendo o van a suceder pronto. Y esto es fundamental en la escatología. Esto es un pilar fundamental en la escatología. Porque de esa manera y con esos lentes escribieron los apóstoles el Nuevo Testamento. Y Dios por su parte, el Espíritu Santo por su parte, Jesús por su parte, no quiso, no se le dio la gana explicarle a la iglesia los detalles del desarrollo escatológico. A Dios no le plació simplemente dar esos detalles. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Jesús, ¿qué les respondió? No les toca a ustedes, no es una tarea de ustedes saber los tiempos, las sazones, el cumplimiento, las estaciones, lo que Dios se ha propuesto cumplir, no es de ustedes saber esos detalles. Entonces vemos que el Espíritu Santo no tuvo esa intención y no quiso decirnos, por su soberanía, los detalles de aquello. Y de esa manera ha mantenido a la iglesia por los últimos más de 1900 años en esta expectativa, en que en cualquier momento puede suceder, que pronto puede llegar el fin. Y eso es algo que la iglesia necesita. La iglesia necesita, la esencia de la iglesia es escatológica. La iglesia necesita vivir viéndose a sí misma como estar llegando al punto del fin, porque mantiene ese ADN, si me permiten usar la palabra, escatológico. Y al mantener ese ADN escatológico, la iglesia desarrolla estos dones y esta firmeza, este temple, este anhelo del regreso de Cristo y la mueve a santidad y la mueve a vivir en la esperanza bienaventurada del regreso del Señor Jesús. Y aunque Jesús no volviera, la iglesia necesita esto porque en cualquier momento también se muere, las personas se van muriendo. Tú y yo necesitamos saber que aunque Jesús no regrese en nuestro periodo de vida, el día del Señor llega igual a tu vida en los próximos, no sé, 30, 40 años, 10 años, 5 años, un año, un par de meses, no lo sabemos, pero la escatología personal ya está aquí. Ya el final viene pronto, en unos pocos años más, para ti y para mí. Para toda la iglesia no lo sabemos, pero sí para ti y para mí. Por eso la intención soberana del Espíritu Santo fue dejar a la iglesia con esta expectativa y este signo de interrogación. ¿Es ahora? ¿Es en qué momento? Por eso Jesús también dijo en Mateo 24, pero del día y de la hora nadie sabe. Entonces vemos esa intención.
del Señor en las Escrituras. Pero vamos viendo entonces. Los apóstoles escribieron de esa manera. El apóstol Pedro en Hechos 2:16 dice, luego del bautismo del Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro, cuando está hablando, está reconociendo ese momento como los últimos días. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, mira, está hablando del anticristo, está hablando de esta figura de Antíoco Epífanes como sombra que se va a cumplir en algún momento, está viendo eso. Y dice, ahora ya han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que es la última hora. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Te das cuenta el lenguaje de los apóstoles? Y de aquí se empieza entonces a formar, a desarrollar un concepto que define esta actitud, esta mirada, esta perspectiva apostólica de la iglesia neotestamentaria y que llamamos escatología inaugurada. Después puedes revisar aquellos textos que están ahí abajo para que puedas estudiarlo un poco más. El diccionario habla de la escatología inaugurada y dice que ésta entiende que con la venida de Cristo y la provisión de salvación por parte de Dios, una nueva era ha nacido. Esta era se menciona como el escatón, lo último, o la época del tiempo del fin de la historia, de la redención, cuando Dios cumplirá sus promesas de salvación anunciadas en el Antiguo Testamento. Es decir, con la primera venida de Cristo, la muerte en la cruz, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, se inician los últimos días. Y esta es probablemente la visión más ampliamente reconocida de la perspectiva escatológica de la Biblia. Indica una tensión comúnmente descrita como ya, pero aún no. El final está aquí, pero todavía no. Y es lo que nos hace vivir el presente en Cristo con la esperanza de la resurrección en el cumplimiento y culminación de los tiempos. Aquí tenemos a Gregory Beale, que también se toma de teólogos como Gerhardus Voss, Kuhlman, Ridderbos, esos tres son amileniales, George Eldon Ladd, premilenial histórico, entre otros. Y Gregory Beale es amilenial, por cierto, y él también abraza aquí y está definiendo la escatología inaugurada. Y dice, estos eruditos vieron de manera más consistente que la obra redentora de Cristo inauguró los últimos días y que el período escatológico se consumaría en algún momento en el futuro. Estos eruditos entendieron que la escatología fue una influencia crucial en el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. Repito esto último. Estos eruditos entendieron que la escatología fue una influencia crucial en el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a Thomas Schreiner, de modo que sea evidente para el lector que una escatología inaugurada pero no consumada es abundante en el Nuevo Testamento. Aquí observo simplemente o brevemente el carácter del ya pero todavía no, del reino en el mensaje de Jesús. El poder salvador del reino se manifestó en el ministerio de Jesús, pero el reino no llegó todavía en todo su poder apocalíptico. Se inauguró,
y en algún momento va a llegar a un cumplimiento final. Y en la soberanía de Dios, a Dios le ha placido que todo este periodo de tiempo entonces vivamos con esta expectativa, con esta actitud, con este entendimiento de que estamos en los últimos días, tal cual como estuvieron los apóstoles en el primer siglo. Entonces, por eso se escribe el Nuevo Testamento de esta manera como acabamos de revisar. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Te das cuenta? Daniel apunta hacia el fin. Guarda en secreto, séllalas. Pero en Apocalipsis no dice aquello. En Apocalipsis dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ya no está viendo el tiempo del fin, está viéndolo de cerca. Y si hablamos cronológicamente, entre Daniel y el primer siglo pasaron simplemente, no sé, 500 años, poco más de 500 años. Entre Apocalipsis y nosotros han pasado 1900 años en realidad, pero aún así, aunque cronológicamente es un tiempo más largo, cronológica y humanamente hablando, desde la perspectiva bíblica, vivimos en una era distinta, en una era que es los últimos días y debemos vivir así nuestras vidas, preparados para esta tribulación, preparados para pagar el precio por la causa de Cristo, preparados para ser fieles a pesar de todo, preparados a perseverar hasta el fin porque, usando las palabras del Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa actitud en medio de la persecución, en medio de la prueba, el que persevere hasta el fin, eso es lo que la escatología inaugurada debe desarrollar en nosotros, discípulos que viven de esa manera. Y por eso es fundamental esta comprensión, esta conciencia que debe tener la iglesia en nuestro día a día. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía en Apocalipsis y guardan las cosas que están escritas en ella. Es decir, tienen que guardar, obedecer lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito también para nosotros, para la iglesia de todos los siglos. Nuevamente aquí vemos estos contrastes, ¿cierto?, entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, de esta idea de que para Daniel estaba sellado y hablaba de un tiempo futuro hacia el fin, algo hacia allá, pero vemos en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento que eso lejano ya ahora es cercano, está aquí, es pronto. Aquí un ejemplo de la escatología inaugurada en el sentido de la adopción. Aquí vemos cómo en el reino de Dios, no solo en los textos escatológicos vemos esto presente, sino que vemos la salvación, la santificación y todos estos temas importantes también que se acoplan a esta idea de la escatología inaugurada. En Romanos 8 dice, habéis recibido, tiempo pasado, un espíritu de adopción como hijos. Romanos 8:15. En el mismo capítulo, pero en el versículo 23 dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Recibimos un espíritu de adopción y estamos aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Lo mismo pasa en Efesios 1:7, acá, ya redimidos en Cristo, pero aún no redimidos, en el 4:30. Primera de Corintios 1:2, ya santificados en Cristo, pero en Tesalonicenses todavía no santificados. En Efesios 2:8, ya salvos en Cristo. En Romanos 5:9, pero aún no salvos, esperando la salvación que viene en el regreso de Cristo. Efesios 2:6, ya resucitados con Cristo. Primera de Corintios 15:52, pero todavía no resucitados. ¿Entiendes esa tensión entre el ya está aquí, pero todavía no?
Eso es lo mismo con la escatología inaugurada, entonces, con respecto al fin de los tiempos. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de la profecía y guardan lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Obedecen lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Y finalmente, y aquí terminamos, hermanos, he aquí vengo pronto, pronto, nuevamente, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto lo está diciendo Jesús en Apocalipsis 22. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego aquí habla Juan y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, ¿y de quiénes más? De los que guardan las palabras de este libro. Está hablando de Apocalipsis. O sea, el ángel es consiervo de Juan, es consiervo de los profetas y es consiervo de los que guardan, obedecen el libro de Apocalipsis. Y esto fue escrito a finales del primer siglo. Y ya hay personas que guardan, que obedecen las palabras escritas en el libro de Apocalipsis. Adora a Dios. ¿Por qué? Entonces, porque el tiempo del fin ya comenzó. Y por eso, entonces leemos que dice, el ángel le continuó hablando, mencionando lo siguiente, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es entonces, hermanos, la escatología inaugurada, y quiero terminar entonces con esta imagen. Vimos las posturas escatológicas clásicas, las cuatro, prácticamente no hay otras. Luego vimos los sistemas auxiliares de interpretación, de cómo estos influyen a la hora que estudiamos el texto y a veces somos inconscientes de esto, pero en nuestra cabecita pasan estas tendencias y estos filtros. Y luego vimos otros pilares, otros filtros también que afectan o que influyen en nuestra interpretación y que tienen que ver con el tema de Israel, nuestra postura sobre Israel en cuanto a la relación que tiene con la iglesia y en cuanto a si Israel va a ser restaurado o no va a ser restaurado. Esto todo influye en nuestra manera de entender y de estudiar el texto bíblico en cuanto a la escatología y finalmente influye también la escatología inaugurada. No influyen necesariamente de manera negativa. Cuando hablo de influir, no hablo de cosas negativas, hablo simplemente de que influyen en nosotros. Ahora, personalmente, yo abrazo la escatología inaugurada. Yo la abrazo y me ha ayudado a entender todo el espectro escatológico que yo alcanzo a entender. No entiendo todo, obviamente, pero todo lo que yo hasta el momento alcanzo a comprender, lo comprendo con la mirada ecléctica que me permite la escatología inaugurada. Y en las próximas clases, entonces, hermanos, vamos a profundizar en las posturas, en las diferencias que hay entre ellas, en las fortalezas que tienen